Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de este segmento del seminario del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Le voy a dar la palabra en un momento a la moderadora, a Marta Liliana Espinosa, pero antes de eso quisiera aprovechar para decirles que está abierta la convocatoria al curso de verano, que tiene varias opciones de participación, una enfocada a la investigación, dirigida especialmente para quienes hacen tesis en distintos niveles, y otras que son dos líneas temáticas en un esquema de lectura narrativa. Es un taller de lectura narrativa. Tenemos aquí un cartel, y lo dejaré allá afuera. Hay más carteles si alguien se quiere llevar para dar a conocer este proyecto próximo que tenemos. No me tomo más tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo también quiero darles la bienvenida. Este semestre tuve la dicha de organizar estas mesas de discusiones sobre el comercio sexual en México, debates desde la historia, y solo quiero tomar un minuto para agradecerle a la doctora Fernanda Núñez por haber aceptado la invitación a presentar su texto, también a Rebeca Jansen por comentar el texto, y también a Marta Liliana Espinosa, quien va a hacer favor de moderar la mesa. Y ella tiene ya algunos fans, pero para que tenga algunos más voy a presentar brevemente su semblanza. Marta Liliana Espinosa Tavares es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Actualmente se encuentra cursando el cuarto semestre de la maestría en Estudios de Género en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, aquí en el Colmex. Su tesis se titula Discursos de Género en torno al segundo Campeonato Mundial de Fútbol Femenil de 1971 y el concurso de belleza Miss Universo 1978. En este trabajo, Marta Liliana analiza las tensiones que los dos espectáculos suscitaron entre actores como la prensa, los gobiernos, los organizadores y patrocinadores, así como entre los grupos feministas y las propias mujeres que protagonizaron estos eventos de la cultura de masas. Y sin más, les doy la palabra. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Comercio Sexual en México, Debates desde la Historia, organizado por la doctora Pamela Fuentes y el PIEM dentro del marco de actividades del cuerpo académico Familia, Género y Sexualidad. En esta ocasión estamos muy entusiasmadas porque la doctora Fernanda Núñez nos presentará el tema Los consumidores, la otra cara de la prostitución, con comentarios de la doctora Rebeca Jansen. Así pues, antes de iniciar, les recuerdo la dinámica de la sesión. Primero, la doctora Núñez tendrá 25 minutos para presentarnos su ponencia, a lo que seguirán los comentarios de la doctora Rebeca Jansen, con 25 minutos también, y después se dará nuevamente la palabra a la doctora Núñez para que haga su réplica. Luego abriremos la discusión al público para que puedan intervenir con sus preguntas. Para ello les pido por favor que sean breves, con comentarios y preguntas concretas para que les puedan responder aquí en la mesa y más personas en la audiencia puedan participar. Bueno, aclarada esta parte, quisiera proceder a presentar a la doctora Fernanda Núñez Becerra, quien es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad París 7 Denis Diderot. Actualmente ella es investigadora titular C en el Centro INA Veracruz, Oficina Jalapa, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La doctora Núñez se especializa en la historia de las mujeres y su sexualidad en México, y entre los libros de esta autoría se pueden mencionar Malinche, de la historia al mito, y La prostitución y su represión en la Ciudad de México, siglo XIX. Ella ha coordinado además, junto con Rosa María Espinoso, los 3 volúmenes de Mujeres en Veracruz, Fragmentos de una historia, por la editora del Gobierno de Veracruz en el 2008, además de numerosos capítulos en diversas publicaciones académicas. Cedo ahora la palabra a la doctora Núñez. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, a Pamela, a Gabriel, a la doctora Cano, a Pamela por la invitación, a Rebeca por venir de tan lejos y Marta por la presentación. Bueno,
paso inmediatamente. Ese pequeño párrafo, que fue escrito por el doctor Alfaro, explicándole al gobernador de la Ciudad de México la importancia de incluir a los clientes de las mujeres públicas en las revisiones médicas que su sector realizaba periódicamente, me permite abordar el tema de la enorme disparidad entre el universo femenino y el masculino en este terreno oscuro y resbaladizo de la prostitución. Como veremos, en el tema del comercio sexual, el género marcó claramente las diferencias y las desigualdades entre los sexos. Las prostitutas fueron estigmatizadas por su vida sexual, venal y promiscua, así como también fueron obligadas a sujetarse al control de las autoridades, tanto sanitarias como policíacas, mientras que los consumidores, sus clientes, estuvieron siempre protegidos por el anonimato y jamás fueron incomodados por ningún tipo de control sanitario. Y si hoy podemos acercarnos al mundo de las mujeres que ejercieron la prostitución en la segunda mitad del siglo XIX, es porque fueron muy bien conocidas por las autoridades encargadas de registrarlas, revisarlas, así como vigilarlas, para que cumplieran con las disposiciones reglamentarias, generando bastante documentación. En efecto, el tema prostitucional se puso de moda y los observadores sociales escribieron bastante sobre eso que irrumpió en lo cotidiano y que se volvió un verdadero problema social. Sin embargo, de sus clientes, muy poco es lo que se sabe, pues el propio sistema que las regulaba fue contrario a desvelar sus identidades. Esta cita también me parecía pertinente para ilustrar la dificultad de aprender históricamente esa otra cara tan importante, pero tan enmascarada, de la prostitución. Hoy les voy a hablar sobre la percepción que de los clientes se elaboró en esa época llamada reglamentarista, que comenzó en el Segundo Imperio, cuando se echó a andar el flamante sistema francés, hasta que estalla la Revolución, que es cuando el experto americano Flexner constata que a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, la prostitución florecía de manera alarmante. Y finalmente trataré de comparar, a ver si me alcanza el tiempo, muy rápidamente con la idea que se tiene hoy sobre los asiduos consumidores al texto de sexo tarifado. Esta reflexión es el objeto del capítulo que ustedes leyeron y que hoy trataré de resumirles aquí porque era bastante amplio. Bueno, el hecho de que hasta el día de hoy la inmensa mayoría de los clientes de la prostitución o del sexoservicio, como se le denomina actualmente, haciendo hincapié en los derechos y obligaciones laborales que ese trabajo conlleva, siga siendo de varones en un 90%, mientras que son mujeres el 85% de las prostitutas o sexoservidoras, nos indica que para comprender mejor la disparidad del fenómeno, debemos acercarnos a lo que constituye la esencia de las prácticas de lo masculino. Porque en México, como en tantos otros países del mundo, desde remotos tiempos, ir de putas ha sido sinónimo de virilidad. El reciente escándalo provocado por el descubrimiento de una amplia red de trata de prostitución dentro de la cúpula capitalina del propio partido en el poder, controlada por el rey de la basura, nos permite dimensionar la magnitud y la actualidad del problema. Y haciendo un rápido recorrido por la historia, sabemos, gracias al historiador Rousseau, que desde muy temprano en la historia de Occidente, la sexualidad masculina, considerada como una fuerza natural irreprimible y explosiva, peligrosa para el consenso social, siempre se intentó canalizar. En una sociedad premoderna, el ímpetu de la sexualidad varonil juvenil arriesgaba siempre con romper el orden establecido por la violencia de las pasiones que desataba. Es desde ese peligro potencial como podemos comprender la referencia agustina, tantas veces repetida, que predicaba: suprime a las prostitutas y las pasiones revolucionarán el mundo. También permite entender por qué en ese mundo dominado por el miedo al pecado, las casas públicas o burdeles llegaron a ser verdaderas instituciones sociales controladas por los ayuntamientos e incluso por la Iglesia. La reflexión teológica nos permite comprender perfectamente cómo, en esa sociedad católica, el orden conyugal, recién controlado por la Iglesia, no podía concebirse sin una prostitución pública bien regulada que fue vista como un mal menor, el mal necesario,
e incluso la fornicación con meretrices fue tenida como un pecado venial y la función de esas mujeres considerada tan útil al bien común que poco interesaba en realidad el camino que las había orillado a emprender ese oficio. Se pensaba que al favorecer ese tipo de prostitución controlada se combatiría además un mal visto como mucho más grave moral y socialmente, es decir, la homosexualidad masculina, el terrible pecado nefando. Entonces, la existencia de prostitutas debía así proteger a las demás mujeres del ataque de la lujuria de los hombres, pero también los alejaría de los jovencitos. Ir a la casa pública en grupo fue entonces una costumbre de jóvenes, de oficiales, de aprendices, pues la práctica de la fornicación era una evidente prueba de normalidad y de acceso a la hombría. Y si teóricamente los hombres casados y los religiosos no debían asistir, esas prohibiciones fueron muy poco respetadas. Así, en el mundo católico y a pesar de las predicaciones de la Iglesia, la idea de que la prostitución era un mal necesario permeó las mentalidades y atravesó las épocas, y es de ahí de donde venimos. Ya instalados en la Nueva España, los castellanos siguieron la política oficial de la metrópoli y muy pronto el ayuntamiento recibe autorización para abrir la primera casa de mancebía. El amor venal estuvo a la orden del día, floreció y se desparramó ampliamente por la ciudad en manos de particulares, lo que era normal en una sociedad compuesta en su mayoría por jóvenes solteros. Observamos una sociabilidad masculina explosiva, asiduo a pulquerías, a tabernas, a mesones, a casas de juego clandestinas, así como a baños y a temazcales, a tener ahí encuentros venales, sexuales y venales. También los hombres de los altos estratos frecuentaban las casas de conocidas mancebas públicas a las que pagaban espléndidamente. En general, las disposiciones represivas que llegaban de la metrópoli ordenando que se prohibiera la prostitución no se respetaron mucho. Algún sonado escándalo nos permite ver que los hombres de iglesia, incluso los de muy alta jerarquía, así como los funcionarios del Estado, sostenían relaciones con mujeres bien conocidas por el público, que incluso les aplaudía cuando hacían su entrada triunfal a los espectáculos populares, como fueron las corridas de toro o las funciones teatrales, aunque las legítimas esposas se pusieran furiosas por la osadía y descaro de las de pública fama. La figura de los clientes siguió siendo percibida como socialmente positiva. La dificultad de asir a los clientes y esbozar su retrato en el México decimonónico radica en el diseño justamente del propio sistema francés, que hizo todo para mantenerlos en el anonimato. Recordemos que la tolerancia hacia la prostitución se hizo oficial por el temor a que las enfermedades venéreas se desparramaran por la ciudad y que la sífilis se volviera una peste moderna, como lo afirmaba la medicina entonces. Estaban convencidos de que las prostitutas eran los banqueros de la sífilis y casi nunca al revés, es decir, que los hombres fueran los que las contagiaran. Se discutió también bastante sobre el matrimonio y la sexualidad y sobre la manera en que ésta era vivida según el género, puesto que si los hombres tenían esa naturaleza impetuosa y difícil de contener, las mujeres, sobre todo las de las élites, fueron tenidas como naturalmente castas y mucho menos inclinadas a los ardores de la Venus, como dicen los doctores. Para los inspectores eran las pobres, las solas, las abandonadas, las que tendrían esa predisposición a la lujuria y las que se dedicarían casi naturalmente a la prostitución. A finales del siglo XIX hay teóricos que ven en ellas incluso una predisposición innata al vicio, muy al estilo lombrosiano, que las convirtió en criminales. Entonces el sistema francés pretendía dejar fuera de la mira, tanto policíaca como médica, a los consumidores, que en el fondo, como ellos mismos se daban cuenta, podía ser cualquiera. Todos eran clientes en potencia, Monsieur Tout le Monde, decían en Francia, Jones, o eran los famosos solterones de los que ya nos habló Pamela hace 15 días. Entonces, si el sistema francés resultó ser una utopía para algunos o una quimera para otros, pues siempre hubo mucho más clandestinas que sumisas al sistema y jamás se logró controlar a la totalidad de mujeres que ejercían el oficio. El vigilarlas y controlarlas fue sobre todo para protegerlos a ellos, los clientes y a sus familias.
Hoy sabemos que, a diferencia de lo que se pensaba, como los médicos afirmaban siempre, en realidad las prostitutas mexicanas iniciaban, como dicen ellos, su funesta caída poco a poco y siempre con los de su misma clase social. Cometían el primer desliz con el pretendiente, con quien se iban a vivir en cuanto podían, esperando el prometido matrimonio que casi jamás veían cumplido, y una vez abandonadas se veían impelidas a venderse clandestinamente durante algún tiempo hasta que la policía las detenía y las forzaba al registro. Y hasta abajo de la escala social, pequeñas accesorias fungían como prostíbulos, lo mismo que pulquerías o figones. En esos lugares, que ellos consideraban de la peor ralea, jornaleros, vagos, malandrines de poca monta solicitaban los servicios de las mujeres pobres, cargadas de años y de hijos, que pululaban por las calles vendiéndose por un vaso de pulque, decían los inspectores. Un poco más arriba de la escala social, y a pesar de la prohibición de que se abrieran burdeles en patios de vecindad, yo me encontré patios enteros dedicados al comercio venal. Viviendas ocupadas por mujeres, registradas o no, o clandestinas, como se llamaban, pagando la renta entre 2 o más, cosa también prohibida por los reglamentos. Ahí se atendía a obreros, artesanos, a tenterillos, a empleados de tiendas, a oficinistas. En otros cuartos de esas mismas vecindades pudimos observar a parteras y a curanderas ayudando a mujeres de todas las clases sociales a restablecer esas menstruaciones impuntuales. El inspector Bravo y Alegre, en un largo informe del 72, confiesa que él tenía varios amigos, asiduos clientes, de muy bien conocidas habitantes de esos patios. También pudimos saber los gustos de muchos militares que perseguían a clandestinas y luego afirmaban que eran sus queridas para evitar que fueran dadas de alta en los registros. Hilarión Frías y Soto también nos ofrece un acercamiento bastante realista de los amantes de las costureritas, grisetas y cocotas, habitantes de estas viviendas miserables que tenían rendidos a sus pies a los muchos estudiantes, dependientes, vendedores, recién llegados de la provincia a la ciudad a finales del siglo XIX. Y más arriba, en la escala social, en conocidos hoteles o en burdeles muy bien establecidos, guapas mujeres públicas, tanto mexicanas como extranjeras, recibían los favores de una clientela mucho más pudiente. Los doctores afirman que las bellas y bien conocidas prostitutas jamás eran molestadas por la policía porque sus clientes eran de altos vuelos, influyentes o de guante blanco, así como respetables padres de familia que llegaban a la capital por negocio y aprovechaban el anonimato de la ciudad para la consabida cana al aire o para entretener una relación con una protegida. Se quejaron también de las enormes dificultades que tenían para someter a las mujeres a los reglamentos y reconocen que sin la cooperación de esos clientes nada podrían obtener. Dicen los doctores, dudamos que haya hombres rectos sobre los cuales no ejerza ningún poder la influencia de las faldas y de ello depende totalmente el que se logre abatir las enfermedades venéreas. A punto de comenzar la revolución, el joven Vasconcelos, un asiduo cliente de burdeles, nos permite vislumbrar a los que se acercaban a esos lugares y lo compartimentada que seguía estando la moralidad y la sexualidad. A las novias, decía él, o a las esposas se les respetaba y a las otras se les acosaba. El Ulises criollo rememora su despertar sensual, así como el de su generación de preparatorianos llegados a la capital, la obsesiva caza de mujeres accesibles a sus encuentros sexuales, callejeros, porque no tenían el dinero suficiente para asistir a los burdeles en los que, según él, según Vasconcelos, las mujeres más bellas daban placer a granel. En cuanto tuvo los medios económicos, no dejó de visitarlos y de probar cualquier novedad llegada a ellos. Siempre dijo que, y lo cito, bendecía a la prostituta que da placer y no anda cargando a nadie con hijos para retener lo que se va. Sería importante desglosar los gustos, es decir, las preferencias sexuales de los clientes de aquella época dorada del reglamentarismo. Pero una vez más, solo encontramos generalidades, como que todos pagaban, y a veces sumas muy elevadas, por desvirginar a las muchachas.
Parece haber un consenso universal y general en la preferencia masculina por la juventud femenina que valdría la pena analizar más detenidamente. La diversidad en la oferta también fue sumamente importante para los burdeles. Por eso los enganchadores o las matronas buscaban ávidamente lo que ellos dicen carne fresca. No parece haber operado en la Ciudad de México en ese entonces ese cambio en las preferencias sexuales de los clientes que operó en la Francia finisecular, en donde los grandes y famosos burdeles comenzaron a cerrar sus puertas o a transformarse en bares y cantinas de lujo, al mismo tiempo que la opinión pública comenzó a cuestionar las supuestas ventajas de la reglamentación y a debatir intensamente alrededor de las ideas abolicionistas, influenciadas obviamente por los avances sociales que las propias mujeres estaban logrando en el terreno de lo político, impulsadas por el feminismo. En México fue hasta comienzos del siglo XX cuando ese viejo sistema comenzó a ser cuestionado. Escuchamos algunas voces pidiendo la abolición de la reglamentación, que según ellas ningún beneficio había traído a la sociedad y al contrario hacía ver al Estado como un auténtico padrote. Sin embargo, la Revolución Mexicana no solo obligó a posponer esos debates, sino que reforzó el papel de los burdeles como lugares idóneos para la sociabilidad masculina en toda la República. Pero sobre todo, favoreció la emergencia de nuevos actores políticos corruptos que para diversificar sus negocios pusieron burdeles, clubes, cabarets, así como casas de juego. Aquí te estoy citando. Bueno, esa primera época reglamentarista en México estuvo muy marcada a nivel de las sensibilidades por la admiración y la emulación de lo francés, ¿no? Aquí tenemos una página de la revista, donde Guy de Maupassant escribe su famosísima novela, ¿no? La Maison Tellier. Así no solo heredamos el sistema para sujetar a las mujeres públicas al control sanitario, sino todo un imaginario erótico y sensible, todo que lo rodeó, ¿no? La literatura francesa contribuyó pues a poner el tema de moda, por la que a veces es muy difícil separar la ficción de la realidad cuando hablamos de prostitución y su clientela, ya que hasta los médicos reglamentaristas citan párrafos enteros de novelas de la época para documentar sus estudios científicos, ¿no? Si bien en las novelas del siglo XIX o de principios del XX las prostitutas terminan su vida miserablemente, aquejadas de espantosos dolores como le sucedió a nuestra santa, la heroína de Federico Gamboa, o a su par francés, 20 años antes, la Naná de Émile Zola, es probable que esa amenaza fuera tan solo un mensaje implícito destinado a alertar a las lectoras sobre el horrible y trágico destino que le esperaba a toda aquella que se rebajara a venderse. Gamboa describe vívidamente para su enorme público el tipo de clientela que frecuentó a Santa, cuando ella reinó desde el pináculo de su fama y estaba compuesta por lo más conspicuo de la sociedad, calaveras profesionales, dice, asiduos a los lugares caros y de moda, la mayoría de ellos casados en malos matrimonios, como lo eran todos los matrimonios, dice Gamboa. Entonces relata no solo el amor que ella sintió por un torero, sino sobre todo su lento descenso al infierno cuando ya enferma y alcoholizada, se ve orillada a recibir a clientes cada vez de menor categoría, pero jamás Gamboa hace alusión sobre la posibilidad de que alguno de ellos la hubiera contagiado, ni de a cuántos ella habría contagiado después. Es cierto que uno de los riesgos más temidos en ese entonces era el de contraer enfermedades para las que no había un remedio seguro y morir con los atroces dolores de la sífilis terciaria. Muchos y famosos hombres murieron efectivamente de sífilis y escribieron sobre ello, como Daudet, por ejemplo, Maupassant, Goncourt, Rimbaud, Verlaine, Lord Byron, la lista es muy grande. Entonces, tanto la literatura francesa como la mexicana es muestra de que en la mentalidad patriarcal seguía subyacente la idea de que había dos tipos de mujeres, las buenas y las malas. En muchas novelas se describió más la prostitución de altos vuelos y la circulación de esas mujeres entre los ricachones cuando ya no podían mantener el nivel de gasto que esa competencia exigía,
y que esas mujeres aprovechaban para construirse una honorabilidad, cosa que sucede no solo en Europa, sino también en México, como lo describe también Cuéllar en su novela Las Jamonas, ubicadas en la segunda parte del XIX. Bueno, para concluir con este periodo reglamentarista mexicano, pues yo me pregunto, ¿hasta dónde las mujeres sometidas al sistema francés fueron realmente libres de escoger la prostitución? ¿Hasta dónde fueron efectivamente seducidas y después obligadas a depender de proxenetas y matronas por sus propias condiciones de vida y la nula oferta de trabajo femenino? Porque no debemos olvidar que hasta las primeras décadas del 20 las mujeres ganaron mucho menos que los hombres por el mismo tipo de trabajo, lo que dejaba a las mujeres sin marido y con hijos, inmediatamente abajo, con padres enfermos, por ejemplo, abajo del límite de la pobreza, y las orillaba pues al borde del abismo, como dicen los doctores. Ahora paso a la actualidad rapidísimo, para decir, ya me faltan 5 minutos, que considerando las enormes dificultades, es el Moulin Rouge, pero es un poco el gusto por el burdel todavía, o el Moulin Rouge, que después se podía acceder a los cuartos de atrás o irse con alguna de ellas. La cuestión económica, considerando las enormes dificultades para conocer detalladamente la cuestión económica que subyace tras el enorme y difuso mundo prostitucional, así como las estrechas relaciones que sostiene hoy con otros mundos subterráneos del crimen, los especialistas contemporáneos están de acuerdo en considerar que si es tan difícil acabar con la prostitución es porque ese mundo genera muchísimo dinero y corrupción y porque cada vez hay una clientela mucho más amplia, ávida de comprar sexo. La prostitución, termino con Marta Lamas, se ha extendido de una manera tan impresionante y a todos los niveles sociales que tendríamos que verla como un fenómeno que abarca parte de la vida cotidiana, ya que está inserta en muchos procesos sociales. Ella insiste en que seguir ignorando a los clientes, a los que compran el acceso a todos esos cuerpos, es persistir en una concepción sexista, pues ellos pululan y siguen sintiendo que tienen todo el derecho porque para eso pagan. A la fecha, siguen existiendo 3 posturas frente a la prostitución, que no me va a dar a la prostitución, y que ven diferente el papel de los clientes según la postura. Aquí ¿no? Ese es el gusto, esa es otra postura. Son las tarjetas postales que circulaban anónimas. 3 posturas que ahí las pongo rápidamente, nada más para que vean, porque la prostitución hoy es considerada como un sistema de servicios en el que el cliente puede volverse un actor fundamental a perseguir, en muchos países está siendo penalizado también, ya que se considera que es la demanda la que marca las pautas de la oferta. Ellos serían así los que finalmente contribuirían a perpetuar ese sistema incrustado en el patriarcado. Así, a pesar de que la historia ha demostrado con los hechos lo que nuestros decimonónicos sabían también, es decir, que la prostitución es, y lo cito, una llaga social imposible de sanar, por lo que lo más sabio es tolerarla para mejor controlarla y poderla proteger, las voces prohibicionistas, en aras de proteger los derechos inalienables de las mujeres, reclaman la persecución y prohibición de su ejercicio, comparándolo con la prohibición incluso y la venta de órganos, ¿no? Es una postura muy fuerte ahora. Y yo creo que aquí me paro porque se me acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Núñez, por sus interesantes planteamientos. Ahora ha llegado el momento de escuchar los comentarios de la doctora Rebecca Jansen, a quien voy a presentar a continuación. La doctora Rebecca Jansen es doctora en literatura por la Universidad de Toronto, donde también cursó estudios de maestría. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en Bluffton University. Sus áreas de especialización son literatura y cultura mexicana, con particular énfasis en género, religión y estudios sobre el cuerpo y la discapacidad. Su primer libro,
The National Body in Mexican Literature, Collective Challenges to Biopolitical Control, fue publicado en 2015 por Palgrave Macmillan. Ha recibido diversas distinciones, entre las que se encuentran la Pledge Historical Research Foundation Grant y la beca C. Henry Smith Peace para llevar a cabo la investigación para su segundo libro, que llevará por título Liminal Sovereignty, Mennonites and Mormons in Mexican Popular Culture. Cedo la palabra a la doctora Jansen. Bueno, muchas gracias. Y aquí va bien, ¿sí? Ok. Entonces, primero quisiera agradecer a la doctora Pamela Fuentes por organizar ese seminario. También quisiera agradecer a la doctora Fernanda Núñez por su valioso aporte al estudio de lo que se ha llamado la otra cara de la prostitución. Para los y las que no saben, ella tiene un capítulo relacionado a esa conferencia en el libro en prensa Vicio, Prostitución y Delito, editado por Fabiola Beltrán e Elisa Speckman. Esa conferencia sobre los clientes es importante porque muchas veces los estudios de los sociólogos, los antropólogos y los historiadores prestan más atención a las trabajadoras o sexoservidoras mismas, ya que es mucho más fácil encontrar documentos relacionados a su experiencia por las intervenciones tanto por la policía como por burócratas de las varias secretarías encargadas de la salud pública. Es más, el trabajo aquí expuesto forma parte de una tendencia creciente en los estudios del trabajo sexual a nivel global, representado por libros sobre el tema en Europa, tales como Prostitution and Human Trafficking, Focus on Clients, que yo traduzco como La prostitución y la trata, un enfoque en los clientes, editado por Andrea Caduro, Andrea De Nicola, Marco Lombardi y Paolo Ruspini en 2009, y varios artículos que tratan el mismo tema en África e Europa. Entonces, la ponencia de hoy trae esos temas con ejemplos pues, de México y también de Francia, ya que Francia influye mucho en la reglamentación que teníamos aquí en México. ¿Aquí mejor? ¿Sí? Muy bien. Entonces, su ensayo emplea la figura del cliente para repensar las posiciones actuales sobre la prostitución, es decir, para repensar la tolerancia, la reglamentación y las muchas posiciones abolicionistas. Hoy quisiera resumir lo que para mí son las partes más importantes e innovadoras de la conferencia, plantear algunas preguntas y terminar al reflexionar con la relación entre los clientes, la desigualdad y la dominación, y problematizar junto con la doctora Núñez la extrema moralización de la prostitución. Bueno, básicamente me gustó mucho la conferencia y espero que a ustedes también. Y también disfruté mucho de leer el texto más largo, entonces voy a hacer algunos comentarios para amplificar la conversación y a veces citar del texto un poco más largo que ustedes todavía no han tenido chance de leer, pero en el futuro sí lo van a leer. Bueno, antes de todo, me es importante establecer mi propia posición, que es que la sociedad debe fomentar una vida digna para todos y todas, y que esa vida incluye un trabajo digno, definido de varias formas, y una seguridad personal. De ahí que mis comentarios se relacionarán con lo que se ha expuesto con respecto al trabajo en general y los problemas con los sistemas de dominación en que se puede, pero no necesariamente se debe, caber el trabajo sexual. Además de postular ideas relacionadas a la prostitución, la ponencia provee una larga historia generalizada de la prostitución y su función como un mal necesario o un mal menor en una sociedad católica, pues entre comillas. Se explica que durante los siglos de la colonia, los hombres de todas las clases sociales acudían a casas públicas. Se sabe también que durante esa época, y creo que en la actualidad también, las mujeres se clasificaban por varios niveles de lujuria. Posteriormente, la conferencista elaboró sobre las revisiones médicas semanales de las mujeres, y nos hizo destacar que se revisaba a la mujer para no tener que revisar al hombre, es decir, que se dejaba al hombre libre para hacer sus cosas. Con eso, se empezó la medicalización del doble estándar moral, y el doble estándar ya existía. Se describen también los distintos tipos de prostitución en otras épocas históricas. Se basa, para mí la parte más interesante de la descripción de la prostitución decimonónica es lo que viene del reporte
del inspector Bravo y Alegre de 1872, un informe que implicaba varios de sus propios amigos, que eran policías y militares, y algunos que podrían haber sido funcionarios. Y parece que hay algunos temas del 19 que asemejan a la actualidad. A mi parecer, hubiera sido interesante saber más de ese informe para ver qué otras pistas se podían encontrar sobre los amigos del inspector, o a lo mejor encontrar más información en otros informes policíacos, para averiguar si hubieran semejanzas o diferencias. Quisiera esa otra investigación, porque con un solo informe, desgraciadamente, no se puede saber mucho de las actividades de los clientes, ya que, como ha notado nuestra ponente, principalmente se hablaba en generalidades. También es posible que no existan esos otros informes, o por razones de tiempo, o que otros informes pues ni llegan al nivel de confesión del inspector Bravo y Alegre. Pues es el desafío de la mirada hacia los clientes. Entonces, por eso le felicito a la conferencista. La última parte de la ponencia, y espero que podamos escuchar un poco más de eso después de que yo termine mis comentarios, subraya las tendencias de los clientes en la vida cotidiana actual, y citando a Marta Lamas, se nota que la prostitución está inserta por toda la sociedad y por todos los rangos sociales. En una investigación mía aparte, encontré un estudio por la filósofa política italiana Giorgia Cerughetti, que apoya lo planteado aquí sobre el siglo XIX, con datos y estudios de finales del siglo XX y principios del XXI. Cerughetti sostiene que los clientes, según los estudios empíricos, son hombres de todo estado civil, nivel socioeconómico, grupo étnico y edad. Hay también otra investigación que apoya nuestra conferencista, del sociólogo francés Emmanuel Joblain, en un estudio de clientes de prostitución en Costa de Marfil, en África del Oeste. Joblain reitera lo que ya sabemos de la conferencia, pues que los hombres de todas las clases sociales son clientes y que ellos compran el servicio de las trabajadoras según sus ingresos. Es más, como establecen Andrea de Nicola y Paolo Ruspini, los hombres de distintas edades acudan a distintos tipos de sexoservidoras. Los más jóvenes, es decir, menor de 40 años y que tienen una educación equivalente a la preparatoria o universitaria, usan el Internet en vez de la calle, que serían el enfoque de hombres mayores. Aunque sus datos no lo mencionan, insinúan que hombres mayores con una preparación académica similar suelen usar servicios más discretos. Además de recordarnos la extensión de la prostitución, Núñez empieza a contrastar la trata con la prostitución, un contraste importante debido al hecho de que muchas personas creen que son la misma cosa, y aquí sabemos que a pesar de que el trabajo sexual no sea un trabajo idóneo para todos, no es igual que la trata. Núñez nota que nos hace la segunda mitad del siglo XX que se empieza a hablar de esa diferencia, ya que según ella, en esa segunda mitad del XIX y principios del XX aún no existían esas mafias organizadas que hoy nos aterran y compungen. También quisiera destacar lo que surge de la conversación entre la doctora Núñez y la gran feminista Marta Lamas, una conversación que me parece brillante e importante. Lamas establece que la prostitución es un trabajo más lucrativo que otros trabajos para muchas mujeres. Explica Núñez que según Lamas no hay gran diferencia entre el trabajo de una obrera que usa una parte de su cuerpo, por ejemplo sus brazos, como instrumento de trabajo, y el de una sexoservidora que usa sus genitales. ¿Qué pasa entonces con esa parte del cuerpo? ¿Por qué es para la mujer tan reglamentada, como si fuera la única parte del cuerpo que importara? También la conferencia intervino sobre la idea de que ciertas relaciones tienen un aspecto económico. Bueno, eso más que nada es en el capítulo, entonces les platico para que se animen, como ya les dije. Por ejemplo, Núñez pregunta con Lamas, ¿por qué se acepta moralmente la transacción que hace el ama de casa con el servicio sexual implícito? Y no se podría agregar la de una sexoservidora fuera de casa. Joblain apoya y amplifica esa perspectiva. Nota que frecuentemente hay un intercambio económico en relaciones amorosas, y no solo entre casados, ni tampoco solo en relaciones sexuales. En su campo de estudio en Costa de Marfil, se notaba que muchas mujeres desde una temprana edad
manipulaban su sexualidad para fines económicos. Creo que se pueden aplicar las ideas de él a otros contextos, como la mía en una zona súper rural de Estados Unidos, y a lo mejor también aquí en la Ciudad de México. Joblin nota que hay esa manipulación de la sexualidad de parte de una mujer debido a faltas de oportunidades, y es esa falta de oportunidades económicas que tenemos que criticar, y no a los jóvenes o a las mujeres adultas. Conectado a esa relación entre falta de oportunidades y el trabajo sexual, quisiera pensar un poco más en los temas planteados aquí. Se asevera que la desaparición imperativa de los bajos salarios femeninos y su descalificación son preliminares indispensables para pensar en la posible reducción de la prostitución. Es clave entonces seguir con una reflexión sobre el mercado laboral en cómo crear mejores condiciones de trabajo, sobre todo para las mujeres. Se podría, por ejemplo, establecer un diálogo con la obra de Debra Castillo para pensar en los paralelos en la prostitución fronteriza que Debra Castillo trabaja y el trabajo en la maquiladora y las razones por las cuales las mujeres dejan la maquiladora para el sexo servicio. A través de ese diálogo se podrían subrayar más las semejanzas y las diferencias entre la venta de los brazos o la espalda a las maquiladoras, en las cuales las mujeres soportan un sinnúmero de abusos laborales, incluyendo el acoso sexual, y la autonomía que puede o no conllevar la venta de los genitales al cliente. Algo que no se ha notado de manera explícita en esa ponencia, pero que cabe con la idea de la prostitución fronteriza, es el papel de clientes extranjeros en ciertas zonas industriales del país. Y eso se relaciona un poco de la idea de lo que estaba platicándonos, de hombres que venían en el pasado a la ciudad para hacer su negocio. Y entonces podemos pensar en hombres que van a la frontera, o sedes mexicanos de sus empresas o bancos extranjeros, hombres que incluso vienen del extranjero a las sedes mexicanas. Y bueno, entonces hay paralelos entre zonas de crecimiento económico y zonas de crecimiento del trabajo sexual. Entonces creo que sería bueno considerar el costo humano del llamado progreso, visto que causa dominación de varias formas. Hay otro aspecto de la dominación relacionada a lo económico, que es la dominación racial, muchas veces facilitada por el turismo, y puede ser relacionado también con la dominación militar. En cuanto a la prostitución en Costa de Marfil, Joblin nota que las únicas mujeres clientes en este país son mujeres extranjeras, europeas blancas, que compran servicios sexuales de hombres jóvenes africanos. Es decir, que el único instante en que la mujer entra como cliente es cuando hay turismo que implica una diferencia extrema en los niveles económicos de la cliente y el trabajador. También se asevera, y eso se puede notar en varios estudios, que siempre hay más prostitución cerca de bases militares, entonces que la prostitución forma parte de una relación desigual de poder. Y también podemos pensar en eso de extranjeros, otra vez, hombres de otra zona del mismo país que domina a la mujer nacional o local. De nuevo, un beneficio a la nación como la supuesta seguridad o el desarrollo turístico trae efecto en las vidas de las personas que tienen más inseguridad económica. Otro efecto del trabajo sexual es emocional. Una razón típicamente citada por el uso de trabajadoras sexuales es que escuchan, no como la mujer en casa, y que las mujeres cerca de zonas militares o turísticas son más sumisas, entre comillas, entonces mejores. Creo que por eso también nos es útil pensar en lo que ciertos teóricos feministas y marxistas llaman el trabajo emocional, el trabajo de cuidar, organizar, escuchar y apoyar. Entonces eso abarca trabajos típicamente femeninos como la enfermería, el trabajo social, la enseñanza, el aconsejar a los amigos, el organizar fiestas, pues dependiendo del contexto cultural. Habría que pensar en el papel emocional de la prostitución y la idea de que el trabajo emocional es otro aspecto oculto del trabajo sexual, que a veces no solo es la venta de una parte del cuerpo. Es más,
El aspecto emocional del trabajo sexual podría quizás explicar, en parte, la persistencia de la prostitución, ya que, como planteó la doctora en su conclusión, y cito, el hecho de que en la actualidad los jóvenes puedan tener sexo antes del matrimonio no solo no ha descendido las cifras de la oferta y la demanda, sino que según el Internet, esas crecen exponencialmente. Los morales sexuales entonces cambian, pero según el mercado, la prostitución persiste. El aspecto moral de la prostitución es la última parte que quisiera comentar hoy. La doctora agrega, y cito, la idea de perseguir y condenar tanto a la prostituta como a su cliente para pretender restaurar el orden moral sexual supone que hay una sola manera de concebir dicha moral social. Aquí se destacan dos aspectos del problema del prohibicionismo. Primero, habrá que pensar que la prohibición del trabajo sexual es, en muchos casos, la única intervención de la sociedad en el ámbito laboral. O sea, no se intenta proteger ningún otro derecho laboral y, francamente, no se proteja realmente a las trabajadoras encarcelándolas. También, como se propone en la conferencia, no puede existir un solo moral social ni un solo moral sexual. Entonces, no es justo que, como ella sostiene, un pequeño sector de la sociedad pudiera decidir lo que es bueno para el conjunto. Los morales, entonces, deberían concordarse con su contexto. Otros estudios reflexionan sobre el proceso de intentar de cambiar esos morales de parte de un sector pequeño para el conjunto. Según De Nicola y Ruspini, la única manera de cambiar esas mentalidades es a través de cambiar normas sociales, a través de actividades de grupos de pares. Para ellos es más que nada una cuestión de enfrentar el problema de la trata en Europa, pero ellos no distinguen suficientemente entre la trata y la prostitución. Por eso, creo, tienen un éxito limitado. Sin embargo, Serugeti tiene algunas precauciones que serían más de acuerdo con la conferencia de hoy. Ella establece que tanto la idea de la ayuda psicológica o escuelas para clientes implican que la demanda para el sexo comercial revela problemas en la personalidad y una incapacidad de expresar los deseos sexuales en otros contextos, sobre todo en situaciones de inversión emocional y sentimental. Esas escuelas, a su modo de ver, se basan entonces en un prejuicio falso. Para evitar juzgar a los demás, como las escuelas hacen, se debe, según la misma filósofa, extender una mirada sin prejuicios hacia el comercio sexual y hacia personas de todo género y orientación sexual, tanto a los clientes como a las trabajadoras. Y la idea, entonces, es de repensar el trabajo sexual desde una perspectiva de derechos en vez de una perspectiva moral. La idea de derechos es clave para mí, derechos para ejercer un trabajo, que el trabajo sea protegido por la ley y que se cumple con la ley, que es el paso aún más difícil. Ya que la relación entre cliente y trabajador es una relación entre impares, habrá que pensar en cómo se puede humanizar las personas involucradas en la transacción para saltar a luz lo que se quiere esconder, o sea, la dominación y el costo humano de la economía, muchas veces relacionados con el sexo comercial. También habrá que pensar en crear un ámbito laboral ya no tan clandestino para que las sexoservidoras puedan ejercer derechos laborales. Y ahora, antes de darle la palabra de nuevo a la doctora Núñez, regresando a mi sueño utópico de un mundo en que todos tendrían un trabajo digno y remuneración adecuada, se valorarán también todo tipo de trabajo típicamente femenino y se pensará en el trabajo emocional como parte de la carga que lleva la mujer en su vida personal y su vida profesional. Se evitará la moralización de clientes también, porque eso solo lleva a la vergüenza y no a un mundo sin desigualdades y sin dominación económica, racial o sexual. En ese mundo utópico, entonces, existirá otro tipo de relación entre cliente y sexoservidora. Gracias. Muchas gracias, doctora Jansen. Ahora es momento de escuchar a la doctora Núñez nuevamente, si tiene algún comentario que hacer al respecto. Pues agradecer a Rebeca porque realmente es la parte que no leí.
sin ponernos de acuerdo, es la que ella porque en realidad pues soy historiadora y más especialista en el siglo XIX, pero el tema me jala mucho a la actualidad, me imagino que a todos ustedes también, porque el tema sigue siendo actual. Me metí a la internet a hacer un sondeo para ver si ahora los clientes se quitaban la máscara, y me sorprendió muchísimo que hay muchos sitios de clientes hablando de su deseo de prostitución, pero no quieren ser reconocidos, sí quieren seguir permaneciendo en el anonimato. Hace 15 días nos contaron en una universidad privada, de grupos de muchachas que se prostituyen y que lo saben los demás compañeros. O sea, el problema es muy actual, no sabemos ni desde dónde empezar a discutirlo, pero lo que yo sí quería como dejar claro en mi intervención, y aunque apenas empiezo a trabajar el tema, en realidad no soy especialista en lo de ahorita, nos metimos un poco, tenemos un grupito que estamos discutiendo desde hace un tiempo sobre la trata, sobre la diferencia entre la trata y la no trata. La trata es forzada, es esclavizada, es violenta, es horrible, y hasta dónde llega, porque en el 19 yo digo que no hay, aunque hay una pequeña trata, porque toda casa pública, como les puse aquí, quiere diversidad y quiere, ellos dicen, carne fresca. Entonces las muchachas también en la novela Santa nos lo cuenta, pero también en el siglo XIX los enganchadores iban a las terminales, buscaban a las muchachas que venían a trabajar de sirvientes a la Ciudad de México, las convencían de que iban y seguramente ganaban más en casas, en burdeles, que en el trabajo doméstico, y entonces así se quedaban. Esa es la pequeña trata, porque no hay la trata de la que hablamos ahora es de extranjeras, es forzadas, es esclavizadas, se les quitan sus papeles. Entonces, ¿me entienden? Cada época histórica es particular y tiene una manera particular de enfrentarla. Yo me refería mucho es lo único que no comentó, la ley Sarkozy, que es la primera en que quiere penalizar al cliente y penalizar a la prostituta. Y lo único que trajo en los alrededores de París, en donde este tipo fue más clandestina. O sea, ya no estaban ahí las camionetas de las organizaciones feministas repartiendo condones, dando café, informando a las mujeres, revisando. Ya no hay, porque estaba prohibido, y los clientes se escondieron. O sea, se criminaliza, se esconde y sale por lugares, como ella dice, se oculta. Y ocultar, pues, permite todavía más corrupción. Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo con tu utopía, y yo creo que todos también.